soy Melissa Uribe, soy diseñadora gráfica, me gradué de la Universidad Latina de América en el 2016, o sea, ya tiene algunos años. No soy de Morelia, Michoacán, soy de un pueblo que se llama Marabatío, es muy cerca, entonces me vine hacia acá cuando empecé la uni. Estudié la licenciatura de comunicación gráfica, entonces en este momento soy diseñadora. Me dedico más a mi emprendimiento, pero también sigo haciendo freelance, sobre todo de branding. Realmente fue algo muy casual. Yo estaba estudiando comunicación también en la Latina y al primer año me di cuenta que no me gustaba, o sea, que lo que seguía en los siguientes semestres no me llamaba para nada la atención. Y me acuerdo perfecto de que en algunas de estas materias compartidas, como que todas las carreras las llevan, tenía unas compañeras de diseño gráfico y me gustaba cómo estaban haciendo como sus tareas. Y fue por eso que no me gustó comunicación, entonces decidí cambiarme a diseño y pues así fue como realmente tomé la decisión. No fue muy pensado, pero al final me gustó bastante. Como contaba, como que todo fue muy casual porque realmente yo crecí pensando que quería ser arquitecta. ¿En qué momento se rompió eso de arquitectura a comunicación? No sé, pero como que siento que desde niña me metieron a muchas clases de dibujo, no dibujo para nada, no ilustro, pero me gustan mucho las cosas manuales, sobre todo como manualidades. Me acuerdo que desde niña fui muy afín a ellas y después como con esta idea muy visual de querer ser arquitecta en algún momento. Después pasó lo de comunicación, que también al final me ayudó mucho porque pues al final comunicas, digo, a través de lo gráfico, pero es comunicar. Creo que ese camino desde niña de estar muy cerca de las cosas visuales y aparte que me llamaban mucho la atención, siento que fue lo que todo influyó para que al final me quedara como muy a gusto con mi decisión de haber estudiado diseño gráfico. Como tal no creo tener alguna actividad específica para desarrollar creatividad, más bien soy muy creyente de que en estas áreas de diseño, de arte, todo esto que involucra crear visualmente cosas, nunca dejas de estar trabajando como entre comillas, o sea, nunca dejas de estar inspirándote y alimentando tu creatividad porque realmente cualquier cosa que veas en tu vida cotidiana es fuente de inspiración. No sé, desde la naturaleza, los colores de la naturaleza sabemos que son como estos combinaciones o contrastes perfectos, entonces desde ahí ya hay, siempre está alimentándose y pues digo lo muy regular, ¿no? Estar viendo películas, estar viendo series, poniendo atención realmente a todo lo que te rodea, digo, hasta en los empaques en el súper, pues todo eso es fuente de inspiración y creatividad también. Soy realmente mala para saber identificar el trabajo de los demás. Entonces, ahorita no se me viene ningún nombre a la mente. Claro que conozco como distintos agencias de diseño, por ejemplo, la que se me viene a la mente, que también es liderada por una chica, es Menta, de Guadalajara. Todas, creo que más bien me motiva y me inspiran mucho los trabajos, pues como comentaba, como que siempre estás viendo, no sé, nunca he sido como tan clavada en saber quién hizo qué o este artista tal, porque digo, al final siempre como que eso es inspiración, ¿no? Que está ahí, que realmente no importa tanto de quién venga, esa es como mi creencia, pero realmente es porque no sé mucho y no me clavo mucho en nombres y en seguir a una persona como tal. Creo que para un buen proceso de diseño siempre hay que entender muy bien a la otra persona. Creo que una de las bases para iniciar un buen proceso de diseño es entrevistarte y entender lo que la otra persona está buscando. Creo que eso es clave porque desde ahí ya comienzas a darle una forma visual a estas ideas que alguien más te está diciendo
a través de sus palabras. Creo que ahí comienza todo, al menos para mí es la parte fundamental, entender y preguntar muchísimo. O sea, al final como que no hay preguntas tontas, entonces se aplica muy bien en esto porque sí necesitas entender realmente qué están buscando. Digo, puede ser desde un proyecto de diseño gráfico, de un branding que quieren transmitir algo, pero tienes que saber qué es ese algo muy exactamente, entonces tienes que hacer muchas preguntas y también las preguntas correctas para tener toda esa información. O digo, hablando como en mi emprendimiento, de tal vez quieren algo personalizado, un producto personalizado, también tengo que entender para qué, por qué, qué buscan exactamente, qué esperan. Esa es como la parte fundamental, y ya de ahí lo que sigue es como mucho más natural y más fluido porque ya entendiste el por qué, que es como la primera etapa, y a partir de ahí pues ya vienen como cosas mucho más técnicas, ¿no? Hacer un mood board, también para que estas dos mentes comiencen a trabajar en conjunto, y ya después de eso como que el desarrollo ya de sentarte en la compu o comenzar a hacer las cosas como manualmente se va dando mucho más fácil y fluido. Lo que más me gusta de esta parte del diseño es lo manual, o sea, hacer las cosas ya en físico. Creo que también por eso está muy ligado a lo que es mi carrera y a lo que decidí emprender, porque bueno, se convirtió obviamente en uno de mis proyectos más grandes. Mis trabajos anteriores habían sido pues muy de agencia de publicidad, y entonces al final conjunté estas dos cosas que me gustan, o sea, mi carrera diseño y además hacer cosas manuales. Mi emprendimiento se trata de hacer papelería para organización hecha a mano, o sea, como tipo planeadores, agendas, etcétera. Entonces todo lo hacemos aquí, se produce aquí. Entonces conjunté muy bien esta parte de diseñar los productos y además hacerlos, o sea, desde imprimirlos, pegarlos, cortarlos. Toda esta parte me gusta mucho, y entonces terminé haciendo de esto que me gusta mi proyecto de vida, y creo que fue al final por lo que también Precisa se ha convertido en pues parte fundamental de mi carrera. Se me viene a la mente un momento en específico también en mi carrera, en donde haciendo un branding, esa parte de no tener tanta experiencia, y es parte de lo que vas aprendiendo cuando ya trabajas como en serio en esto, es que por no hacer estas preguntas adecuadas se terminó siendo un proyecto súper fallido. O sea, esa comunicación inicial no hubo, estuvo como muy rota desde el inicio. Entonces era hacer el rebranding de una marca que ya estaba hecha, pero estaba pues deficiente en muchos aspectos. Entonces yo me dediqué a hacer como algo muy nuevo, y probablemente esa no era la solución. Entonces la persona que nos encargó esto, en el momento de la presentación fue muy caótico y fue un shock enorme, porque hasta, o sea, como que estaba llorando como del coraje y de la impotencia de que no la había entendido y que no le estaba gustando absolutamente para nada lo que se estaba presentando. Entonces ahí fue como ahí pensé que yo ya no me iba a volver a dedicar nunca al branding, porque pues se me había hecho como esta experiencia muy fuerte y demasiado, o sea, me sobrepasaba en muchos aspectos. Entonces creo que ya después de que se me pasó como este susto y el shock que pasó en ese momento en específico de la presentación, como el estrés y tal, me puse como a reflexionar en qué es lo que había salido mal, y pues es justo esto. Por eso llego como a esta conclusión de nuevo, de que lo más importante es siempre entender a la otra persona, o sea, como que hay que entender mucho. Entonces
es como esta parte que me gusta y no me gusta de mi carrera, que al final hay que hacer como conexiones muy fuertes con la otra persona para poder hacer que un proyecto también tenga como pues alma y que transmita lo que tiene que transmitir. Entonces es importante, es también cuando no sale bien, es como de las peores cosas que te pueden pasar como diseñador gráfico, pero pues cuando resulta bien, obviamente es maravilloso. Creo que es una percepción obviamente muy personal, pero en mi experiencia en agencias de publicidad, la mayoría de mis compañeros eran hombres, entonces creo que esa sería la posición en la que más me he sentido como dejada de lado, no tanto como un rechazo así como esta pared enorme de que está rechazada a punto, sino esta parte donde hablas y no te escuchan y alguien más lo repite y entonces ahí sí vale, como que todas estas circunstancias que creo que a muchas, o si no es que a todas nos ha pasado, es donde te escuchan menos, y creo que es como por esta parte de trabajar con solo compañeros hombres. Creo que sería una de las circunstancias que más me he sentido así, pero en general realmente no tengo la fortuna de no haberme sentido ni rechazada ni como en otro aspecto en mi área de trabajo al menos. Lamentablemente no, porque fui a la universidad hace pues algunos años y se escuchaba mucho menos de lo que ahora se escucha, lo importante que es ser mujer en estas áreas. Al final está, como la mayoría de las profesiones, está muy habitada por hombres y lo que se escucha va más. En ese tiempo de mi escuela era pues diseñadores hombres. Realmente no recuerdo ni movimientos de diseñadoras mujeres ni que se hablara tanto de proyectos de diseñadoras mujeres, y es algo que me gusta porque a la fecha, o sea 2023 en comparación a 2010, 12 que yo iba en la universidad, pues ha cambiado muchísimo y creo que hay más movimientos y se escucha más de diseñadoras líderes. Sí, sobre todo porque dejé mi trabajo, o sea, estos trabajos de agencia los solté. Realmente ni siquiera fue mi decisión, o sea, también la pandemia tuvo sus altas y sus bajas, y una de esas bajas fue el haberme quedado sin trabajo por cuestiones de las repercusiones de la pandemia, donde había como muy pocos proyectos y por lo tanto ya no se podía pagar como a los trabajadores, y uno de esos trabajadores fui yo. Entonces me quedé sin trabajo, y en ese momento que fue como el más bajo, porque obviamente te quedas sin trabajo y como en ese momento tan vulnerable, también fue como lo mejor que me pasó, porque en ese momento fue en el que decidí que yo ya no quería volver a trabajar en un lugar, o sea, no quería volver a trabajar para alguien más, y volví a ser como otra de mis peores decisiones, porque ha sido súper difícil, ha estado lleno de retos. De pronto también quiero como tirar la toalla y volver a un trabajo regular donde me paguen quincenalmente, pero pues no, o sea, creo que hasta ahora, o sea, hoy puedo decir que tomé una de las mejores decisiones. Es difícil, hay veces que no se va, o sea, que no va todo como yo pienso, o sea, como yo pensaría que ya iría después de 2 años, en donde solo todo es éxito, donde todo va bien. No, siempre hay cosas con las que lidiar y con las cuales resolver todo el tiempo, pero pues eso es lo que lo mantiene interesante, y realmente estoy como muy feliz de haber logrado combinar pues las cosas que me gustan, o sea, mi carrera, las cosas que me gustan de mi carrera,
y haberlas hecho mi emprendimiento y ahora estar viviendo de eso es la mejor decisión que tomé. Mi meta sigue siendo mi emprendimiento, creo que esto apenas comienza. Yo soy muy desesperada y también he aprendido a hacerlo menos, pero precisa, mi emprendimiento lleva apenas 2 años, justo esta semana cumple 2 años. Y para la vida en general, pues 2 años puede ser bastante, pero para la vida de un emprendimiento es muy poco porque muchos emprendimientos pues no sobrepasan los 3 años, entonces 2 años creo que aún sigue como muy en pañales y sigue evolucionando mucho porque no es para nada lo que yo comencé a pensar en el mes 1. Entonces esa es mi mayor meta, como dar lo que sea posible para que esto se vuelva sostenible como por sí solo. Digo, obviamente mi meta sería tener este equipo trabajando conmigo y yo poder dedicarme un poco más también a otros proyectos alternos como freelance, ya más enfocado al diseño gráfico. No sé si tenga la respuesta específica de qué es lo que me falta por realizar. O sea, ya pasé por mi etapa de trabajos, la verdad es que bastante horribles saliendo de la universidad. Nunca se espera uno como encontrar un súper mega buen trabajo donde te traten increíble y que además hagas cosas increíbles. Creo que saliendo de la uni es como, bueno, hay esto, después vas avanzando poco a poco. Ya pasé por mi etapa también de agencia y ahora pasando esto por emprendimiento. Creo que, no sé, me faltaría explorar más posibilidades me gusta también mucho el diseño de interiores, entonces creo que sería como tal vez una de las últimas fases como profesionalmente de las que quisiera ahorita explorar, porque ahí ya sería como combinar esta parte del diseño gráfico y la arquitectura, que siempre ha estado en mi mente y nunca la he llevado a cabo. Entonces creo que combinan perfecto. Pues no fui arquitecta, pero al menos puedo ser diseñadora de interiores. Creo que esa sería una de las cosas que me falta y que me gustaría explorar. Mi máximo sueño en términos profesionales pues sería tener una vida muy tranquila a raíz de esto. No sé, creo que ahorita no estoy tan enfocada en crecer como muchísimo profesionalmente y tener una empresa gigantesca. O sea, no sé si para allá vayan mis metas, solo quiero como que las cosas marchen como tan bueno como puedan estar marchando para permitirme tener una vida como mucho más libre y libre en términos como de yo querer hacer lo que quisiera, pero obviamente con esta libertad financiera que te da haber llegado como a una posición pues buena a través de tu profesión, ¿no? Entonces creo que esa sería como lo que quisiera lograr, como esta libertad personal financiada a través de mi carrera profesional. Eso es de las cosas que quiero lograr. Mi emprendimiento nació justo por esta parte en donde me quedé sin trabajo de la pandemia. Pues fue obviamente una noticia súper abrupta, donde un día solo te dicen como, ok, no necesitamos más de tus servicios, y no era como el foco rojo de la pandemia, ya era un poquito más avanzado. Todavía no salíamos como del confinamiento, pero no eran estos meses donde nadie podía salir ni a la esquina. Y entonces sí fue muy duro eso porque pues no es que hubiera trabajos proliferando por otros lados, o sea, tampoco era como que iba a agarrar y decir, bueno, pues busco otro trabajo, no pasa nada, porque pues no había realmente. Entonces tuve la fortuna de que una persona me buscó para hacer unas agendas. Ya habíamos trabajado un año anterior
que justo pues fue muy mala suerte porque esas agendas no se usaron, porque estuvimos todo el año confinados como sin trabajar, trabajando en home office, fueron como meses muy confusos. Entonces esta misma persona me buscó para volverlas a hacer y ahí me di cuenta que era un proyecto que realmente me estaba gustando y me estaba llamando mucho la atención, porque este proyecto en específico era para hacer una agenda regular, estas agendas que van fechadas y que además tienen como estos como frases motivacionales, etcétera, que a mí en lo personal no resuenan para nada conmigo. Entonces pues yo haciendo esta parte de mi mood board y sacando como ideas de qué es lo que yo estaría buscando específicamente en un producto así, pues no resonaba ni cuadraba nada con lo que estaba haciendo. Digo, era un proyecto para alguien más y lo iba a hacer y punto. Se desarrolló y cuando estaba ya casi a punto de salir a producción, me cancelan ese proyecto. Entonces fue como otra mala noticia para mí en este cúmulo de malas noticias que ya tenía. Entonces pues no lo había pensado. Un amigo me dijo, ¿por qué no la haces tú? Y yo, no sé, o sea, ¿por qué sacaré algo que no me gusta? Pero después lo conjunté con estas ideas que no le iba a dar a esta persona porque no me estaba pagando lo suficiente para desarrollar un producto nuevo ni un proyecto así. Entonces tomé eso y fue como, pues ¿por qué no? Entonces me puse más bien a trabajar en todas estas ideas que yo ya tenía guardadas por ahí para... Pues cuando estaba haciendo este otro proyecto, entonces dije, bueno, voy a hacer lo que yo siempre busqué. Sobre todo me recordaba mucho mis momentos de la uni y obviamente todo lo que vivimos en la pandemia, en donde no te tienes que organizar día a día a fuerza. O sea, no es como que hoy y mañana tu vida va a ser igual y entonces no va a pasar nada y vas a tener que organizarte y que todos los días de una agenda van a estar ocupados. Pues no pasa, o raramente pasa. A mí nunca me pasó. Entonces yo me enfoqué en eso y decidí armar armé la marca con este producto principal en mente: un planeador que no fuera una agenda regular o común, en donde tú la pudieras usar realmente cuando tú la necesites, cuando tú quieras, y si no, la pones en pausa y regresas a ella sin ninguna de estas presiones como en las agendas regulares, donde pues se te olvidó, no la quisiste usar un mes, pero ya viste, o sea, ya estás viendo todas estas hojas que dejaste ahí como atrás y que además desperdiciadas porque ya tienen la fecha en ella y no es que puedas hacer algo más con eso. Entonces esa era la idea en mente, y después hice el naming, en donde pues me centré mucho en que esta herramienta iba a ser algo muy justo, como algo muy perfecto para el estilo de vida de quien la usara. Y pues en este ejercicio de estar buscando palabras, también me clavé mucho en la parte de la conciencia y del modo de vida japonés, que es como súper simple y minimalista. Y pues di con la palabra precisa, y me gustó porque fue como, pues precisamente es lo que necesitaba. Y justo, o sea, sí se quedó, fue como precisa. De hecho, al final, cuando ya estaba buscándolo para ver si era registrable en el INPI, hacer el logo y etcétera, decidí ponerle un punto al final, porque se me hizo como el remate perfecto de que precisa, punto, o sea, no hay más, es como punto final, se acabó, pues sí, justo eso, muy preciso. Entonces de ahí nació el nombre. Así es que hice la identidad y como todo el universo de marca, en donde fuera muy minimalista, porque también después nació como este eslogan en donde es crear desde lo simple. O sea, realmente yo creo que y soy como fiel creyente de que
para hacer cosas siempre tenemos que simplificar, o sea, como que las buenas ideas o las ideas no vienen del caos, vienen de cuando empezamos a tener todo en orden y más estable. Entonces por eso también salió esto de crear desde lo simple, y ya después como se empezaron a incluir otros productos, como esta familia de productos, porque al principio sí lancé la marca con solo un producto, le fue bien al principio, pero obviamente una marca tiene que empezar a tener más productos. Luego lancé como notepads y ahora ya lapiceros, lápices de puntillas, etcétera. Y todo responde a lo mismo: ser muy simple, ser usable, ser atemporal, que es lo más importante, que no tenga fechas ya establecidas, sino que tú las vas estableciendo y que tú las vas usando cuando tú lo necesites, sino porque debes usarlo. Entonces, de ahí, eso es como toda la historia de Precisa. Ha sido un camino también de aprender mucho de los clientes que la han estado usando, de las personas, de todas estas personas y mentes muy distintas que usan un mismo producto de 1000 maneras distintas. Entonces, pues escucharlos un poco, qué están buscando más, qué les ha servido, qué no les ha servido tanto, e ir adaptando un poco a poco cada uno de los productos que hasta ahorita hay en la familia de Precisa. Y pues al final, por eso quiero que esto crezca como mucho más, porque le veo mucho potencial, ha tenido mucho potencial en estos 2 años, y yo creo que nunca se acaba como en esta idea inicial, siempre evoluciona y siempre se suman nuevas ideas de otras personas a la mesa. Entonces, por eso es mi mayor meta profesional también, crecer este proyecto hasta donde pueda crecer. Me parece oportuno siempre, o sea, en este tenor de visibilizar el trabajo de otras compañeras o de otras colegas, es hacer comunidad. Creo que siempre bueno, más bien se ha convertido en una de las estrategias más poderosas hasta ahora, en cuanto a hacer como de la unión nace la fuerza. Entonces, como desde ese principio, la colaboración siempre va a ser la herramienta como más poderosa para poder visibilizar el trabajo de todas en conjunto. Creo que no tendría como otra respuesta en donde se pudiera, ¿cómo se diría? Como potencializar, tal vez. Creo que hay un proyecto que está llegando a Morelia, que en realidad es de una diseñadora de Londres. Tal vez me esté equivocando, pero creo que se llama Emily Walsh o algo así. Y es este proyecto que se llama Ladies Wine and Design, que son prácticamente reuniones de diseñadoras mujeres hablando de diseño y de temas en común que nos interesan mientras te estás tomando un café o una copa de vino. Y creo que esta es una de esas actividades y de esa colaboración y de esta parte de hacer comunidad que nos impulsa a todas y nos impulsará siempre a poner nuestro trabajo en alto, o sea, siempre estar compartiendo nuestros conocimientos, compartiendo nuestros intereses, compartiendo nuestro trabajo. Creo que es de las cosas que más podrían tener un impacto a nivel personal, porque juntarte con otras personas que piensan muy parecido a ti o totalmente distinto a ti y que además se dedican a la misma profesión es súper enriquecedor. Y pues sí, sería como esta actividad que creo que es bastante importante.